Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar este nuevo live en la farmacia My Golden Life. Vamos a dar un momentico que ingresen personas y vamos interactuando. En este día lluvioso aquí en Medellín. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes, espero que estén muy bien. Estoy arreglando todo esto para arrancar y que empecemos con este tema tan bonito que es sobre la biodescodificación, biodecodificación. Ya vamos a hablar un poquito de los nombres y todo lo que viene detrás de este tema, que es muy extenso, que es muy bonito. A mí me encanta, me apasiona y todos los días aprendo muchísimo con él. Hola Marta, hola, hola, muchas gracias por estar acá. Entonces, para que ahondemos en este tema, que es muy extenso, como les estaba diciendo, que implica muchas disciplinas, a diferencia de como muchas personas creen, y que involucra todos los sistemas y todos los aspectos del ser. Entonces, desde que la conocí, yo creo que la conocí, eso fue en el 2021, me apasioné por la biodescodificación, la he integrado en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis amigos, de mis conocidos y por supuesto en la vida de mis consultantes, de todos los que se acercan a mí a los programas. Entonces, me encanta dejar muy claro este tema porque hay muchos mitos alrededor de esto. Hay incluso prohibiciones, vetos. eh, si de pronto digo alguna palabra aquí que no le gusta a los medios, también lo pueden vetar. Sin embargo, la idea es que lo veamos desde un punto muy amoroso, que lo veamos como lo que es, sin misterios, sin tapujos. Entonces, eso es lo que traigo aquí hoy. Eh, Preparé muchas cosas, sin embargo, en estos envíos uno nunca sabe qué pasa, va fluyendo la información, va fluyendo las cosas, siempre dejando que sea Dios, el universo, karma, como le quieran llamar, la vida, eh, que se exprese a través de mí como su herramienta de crecimiento y de amor. Entonces, vamos a iniciar. Ya son las 12:04. Vamos a iniciar con este live que es sobre la biodescodificación. La biodescodificación tiene muchos nombres: biodecodificación, bioreprogramación, bioneuroemoción, decodificación emocional. El nombre que le quieran poner, tiene muchísimos nombres. Eh, Sin embargo, y tiene muchas corrientes también, tiene muchas corrientes. Sin embargo, desde mi punto de vista, es simplemente una herramienta de autoconocimiento para liberarnos de patrones inconscientes que nos hacen tener una conducta que nos lleva a ser la persona que ahora somos. Entonces, en este camino, pues yo encontré varias definiciones que les quiero compartir. Una dice que es disciplina terapéutica en la que las enfermedades y dolencias físicas tienen origen emocional o psicológico subyacente. Entonces, acá dice algo muy importante y es que es una disciplina y las disciplinas que incluyen múltiples aspectos que se incluyen a ellas, ¿cierto? No es una sola corriente, sino que las disciplinas abarcan varios tipos de información
que llevan hacia qué, hacia una terapia, en la que se encuentra ese origen emocional de ya sea enfermedades físicas o dolencias emocionales que llamamos nosotros, que es con respecto a situaciones que vivimos en nuestra vida, como las relaciones, la relación con el dinero, los eventos trágicos y todo esto también los llamamos síntomas emocionales. Entonces nos vamos, discúlpenme un momento, que me entró una llamada. Hola, hola, por aquí volví. Entonces, es encontrar esa emoción que quedó grabada en nuestro inconsciente y que nos lleva a actuar unas premisas de supervivencia, ¿cierto? Porque todo lo que viene de ahí es con un fin único y es de sobrevivir. Entonces, por eso acá hay otro aspecto que dice, busca que nuevos códigos sean activados en las células del cuerpo para restablecer la salud. Entonces, lo bonito es que hacemos ese proceso de autoconocimiento desde nuestro transgeneracional, que ya vamos a hablar un poquito de él, desde el proyecto Sentido, que también vamos a hablar un poquito de él, y desde nuestra historia natural y cómo los eventos, tanto de nuestros ancestros, de nuestra familia y los nuestros propios, han afectado nuestro condicionamiento de pensamientos y nuestro sistema de comportamiento. Y eso es lo que nos lleva a generar ciertos hábitos, ciertas actitudes que nos llevan o a enfermarnos o a estar sanos o a tener situaciones que fluyen con la vida, que vemos como satisfactorias, o a situaciones en las que encontramos dificultad, tristeza, amargura, sufrimiento. Entonces ahí es donde viene pues como la importancia de la biodescodificación. Entonces aquí encontré otra cosa muy linda que dice, toma el síntoma emocional o físico como algo positivo, ¿cierto? Nunca vamos a ver una enfermedad, un suceso en la vida como algo malo, sino como una oportunidad de autoconocimiento y como una oportunidad de aprendizaje, ya que lo considera un mensaje del inconsciente para resolver ese conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Llega la enfermedad, llega la situación y lo que debemos preguntarnos es ¿para qué vino esta enfermedad? ¿Para qué vino esta situación a mi vida? Y ahí es donde vamos a encontrar la respuesta para cambiar esos patrones de comportamiento que hemos llevado en nuestra vida y que nos han dado unos resultados que no son los que queríamos, que son o una enfermedad o una situación, ya sea económica, ya sea de relaciones, rupturas amorosas, pérdidas de trabajos, pérdidas de la casa. Entonces, entender el para qué vino eso, ¿cierto? Y en esa búsqueda de autoconocimiento, de entender de dónde vienen a veces ciertos patrones que nosotros decimos, pero yo por qué vuelvo a repetir esto, yo por qué vuelvo a caer en esta misma situación, o por qué esta enfermedad volvió y apareció, o por qué no puedo sanar esta enfermedad. Y ahí es donde viene una rama de la biodescodificación que es muy importante y que nos sirve mucho, que es el transgeneracional. Entonces el transgeneracional dice así, estudia los acontecimientos o experiencias traumáticas de los ancestros y cómo afectan la personalidad, comportamiento, salud y reacciones de las personas. Entonces esto es muy bonito porque antes eso se veía como una filosofía, ¿cierto? Como que, ay, no, esto no tiene explicación científica, no tiene lógica, es puro cuento, puro misticismo. Sin embargo, en los últimos 15, 20 años, la ciencia nos ha permitido demostrar que a través de esos sistemas de pensamiento y de emociones se imprimen en nuestro ADN como unas perlitas, ¿cierto? Como unas muesquitas que se llaman procesos de metilación y eso se hereda principalmente a través de nuestra mitocondria, que es como la que más han estudiado, y a través de esas vivencias principalmente del linaje de nuestra madre. Sin embargo, dependiendo de ese tipo de experiencia de nuestros ancestros, de la carga energética
que generó esa experiencia es que se produce el cambio. Y ese cambio lo heredan, o sea, nuestros ancestros o nosotros mismos a nuestros descendientes. Los heredamos en una búsqueda de encontrar la respuesta a sobrevivir a eso. Porque recuerden lo que dijimos antes, todo esto es un sistema de supervivencia. Entonces, nos deja como esos recordatorios para decir, ojo, tienes que adquirir herramientas por si viene una situación similar a esta, no te mueras, ¿cierto? No te pase algo grave. Y todo desde una emoción que imprimió eso en nuestro cuerpo y en nuestra biología. También desde la biología y el estudio de la célula se ha logrado demostrar que la célula guarda memoria. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto, que también antes no se entendía por qué pasaba, pero hoy con ese estudio de la célula podemos saber que la célula guarda memoria, entonces cada cierto tiempo nos viene a recordar, oye, hay algo que no has solucionado, hay un conflicto interno que no has resuelto en este momento. Entonces, esa situación, esa enfermedad, te da la oportunidad de resolver eso de raíz y, como decíamos ahorita, restablecer y crear nuevos códigos en nuestras células para vivir mejor. Entonces, desde el transgeneracional, que antes era una filosofía, ¿cierto? Porque no teníamos evidencia física, ya ha venido la física cuántica, la genética, la epigenética, la biología de la célula a mostrarnos cómo esto sí se explica a través de la ciencia. Entonces, es algo muy bonito que venimos encontrando. Y aquí en el transgeneracional quiero dejarles un concepto muy importante que son los dobles. Los dobles son esas personas con los que compartimos información, principalmente información porque estamos relacionados desde nuestra fecha de nacimiento con ellos y desde otras fechas importantes que ellos tuvieron. Entonces, ahí, al compartir esa información, esos dobles nos van a permitir hacer ese proceso de autoconocimiento. Oye, estoy presentando esta situación, estoy presentando esta enfermedad, me voy a mi árbol transgeneracional, evalúo quién de mis dobles padeció lo mismo y así voy a poder ver cómo esa persona y yo tenemos una información que compartimos. Y al entender qué fue lo que le pasó a esa persona, a ese antepasado, y liberarlo en mí y decir, esto no me pertenece, no voy a seguir repitiendo esto, yo tengo mi propia vida y puedo reprogramar esa conducta, libero y sano. Por acá dice Cata, no sabía eso de la memoria de las células, gracias. Sí, es súper bonito. El que inició con todo esto fue el doctor Bruce Lipton. Ya luego de ahí siguieron muchas más corrientes investigando esto después de un periodo de quietud porque a él lo vetaron, le quitaron su licencia médica, pues por todo esto que decía. Sin embargo, luego otras corrientes empezaron a estudiar, a investigar y ya les voy a contar algo que no me van a creer con respecto a todo esto y que tiene que ver con las redes sociales. Van a ver, es impresionante. Entonces, ahí el transgeneracional es muy importante, investigar nuestros antepasados para saber qué información venimos cargando de ellos, sobre todo esa información que uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me enfermé de esto si yo llevo buenos hábitos? Y no sé si han visto que hay personas que uno ve que hacen ejercicio, comen bien, meditan, sin embargo, les llega una enfermedad. Sin embargo, pasan por procesos súper dolorosos y ahí es cuando entramos a ver que traen unas cargas transgeneracionales que vinieron a sanar para liberar ese linaje de su familia. Entonces, de ahí el transgeneracional viene otro término que es el proyecto sentido o proyecto y sentido. Este es un periodo muy especial porque es un periodo 9 meses antes de la concepción hasta el parto y del parto hasta los 3 años de vida. Y Marc Frechet decía algo súper bonito que dice, todo bebé
antes de ser concebido es una idea preconcebida. Entonces, miren qué tan bonito eso, porque cuando nosotros, antes de nacer, nuestros papás tienen un plan, ¿cierto? Quiero tener un hijo y quiero tener un hijo para X o Y, o quiero tener un hijo que sea hombre, o quiero tener un hijo que sea mujer, o quiero un hijo para que sea doctor, abogado, lo que sea. Entonces, si ven que antes de nacer ya venimos como una idea, y esa idea se concibe y se gesta, ¿cierto? Y ahí es cuando nacemos nosotros. Entonces, esto es muy bonito porque esas ideas, esas emociones, esos pensamientos, principalmente de nuestra madre, pero también de nuestro padre, nos van a imprimir en nosotros, en nuestro inconsciente, ese sentido de ser, ese sentido de para qué nacimos. Entonces, muchas veces personas que no entienden, que no encuentran su propósito, que se sienten perdidas o que siguen una carrera porque venía del transgeneracional, pero se empiezan a perder y dicen, pero ¿qué soy? ¿Yo qué estoy haciendo acá? Empezamos a encontrar que nuestros padres en ese periodo tuvieron una sensación de no saber qué hacer con la vida, ¿cierto? De no saber qué seguir. O si el embarazo no era planeado, entonces sentirse como vacío, como que no pertenece. Y también involucra si tenemos hermanos antes o después, en un término que se llama el proyecto sentido cruzado. Es decir, que me puedo sentir opacado por uno de mis hermanos o puedo sentir que opaco a uno de mis hermanos o que mi hermano es más importante que yo. Entonces ahí empezamos a generar todas esas, toda esa información inconsciente o es inconsciente que nos lleva a actuar de cierta manera. Entonces, cuando estudiamos ese periodo, empezamos a encontrar mucha información que nos permite entender por qué somos así, para qué somos así. Entonces es muy bonito ir viendo eso. Dice por aquí Marta, doctor Masuro, en moto con la memoria del agua. Exacto. Y Cata dice, sí, somos parte agua y esta se puede transformar, correcto. Y también somos energía, vibración y frecuencia. Entonces estamos todos conectados con todo. Y esa vibración, esa energía, simplemente se transforma. Entonces eso es lo que tenemos que entrar a mirar en todo este espacio y es lo que hacemos con la biodescodificación, ¿cierto? No es solo una dinámica de, ay, ¿qué traumas tuviste para yo venir y cambiártelos? No, es un proceso de autoconocimiento, de toma de conciencia, de entender por qué y para qué nos pasan las cosas, de por qué y para qué pasaron ciertas cosas, de por qué y para qué necesito trascender ciertas cosas para, sea elevar mi nivel de conciencia, sea sanar la energía que hay en mi familia, sea reprogramar creencias, que eso también es muy importante. Y ahí también viene, también no tanto dentro del proyecto Sentido, sino que el mismo autor, que es Marc Frechet, nos hablaba de los ciclos biológicos memorizados. Esos ciclos biológicos tampoco se entendía muy bien por qué pasaban. Incluso en la época que él estudió, investigó primero con su propia vida, porque fue muy interesante. Si quieren, en otro live podemos hablar de él, podemos hablar también de Hammer, sino que se nos haría esto muy extenso. Son historias muy increíbles que a partir de la vida de ellos empiezan a investigar y empiezan a entender por qué terminaron siendo médicos, por qué terminaron viendo más que todo mujeres, por qué terminaron viendo más que todo cáncer, por qué terminaron viendo más que todo enfermedades neurodegenerativas. Entonces ahí empezamos a entender también esa conexión con todo y con todos a través de lo que decía Marta, la memoria del agua, la memoria de la energía, de la vibración, de la frecuencia. Entonces, hablando de los ciclos biológicos memorizados, los ciclos biológicos memorizados dicen que cuando nosotros tenemos un evento traumático, que ahorita vamos a hablar bien de él, que es el bioshock,
ese evento traumático se queda grabado en nuestro inconsciente. ¿Y qué pasa? Nuestro inconsciente, el doble del tiempo, lo va trayendo nuevamente a la memoria para que con eso nos active esa alarma. Yo le digo como el testigo de la moto o del carro, nos active esa alarma para ir a buscar qué está pasando debajo y decir, bueno, lo que tengo que arreglar es esto. Si lo arreglo, ya, él se sana y no vuelve a aparecer. Pero si, por ejemplo, no le paro bolas, dejo el testigo ahí prendido, él va a seguir ahí. Y cada cierto tiempo nos va a ir recordando. Él explicaba que es cada el doble del tiempo. Entonces, por decir, si algo me pasó a los 5 años, a los 10 años se va a volver a repetir para recordarme que debo trabajar en eso. Si a los 10 años no lo trabajo, no lo sano, no lo perdono, no lo libero, a los 20 años se va a repetir. Y así sucesivamente, de los 20 a los 40, de los 40 a los 80 y ya pues más adelante no creo que vivamos tanto. Pero entonces muchas veces nos llegan informaciones así de la nada que no entendemos. Y ahí es cuando entramos a buscar esos ciclos biológicos, nos vamos de mitad en mitad encontrando qué pasó en tu historia de vida, que activó ese sistema inconsciente de supervivencia y que se está repitiendo cada cierto tiempo para decirte, oye, tienes que sanar esto, oye, está pasando algo que no has sanado, vamos a liberarlo. Entonces, por eso, muy bonito lo que decíamos al principio, que esto es un programa inconsciente de supervivencia. No es que sea algo malo, no es que lo veamos como algo destructivo, sino como una forma de tu cuerpo o de o de tu entorno de avisarte que trabajes en algo en ti para sanar, para superarlo y para vivir mejor. Bueno, después de los ciclos biológicos memorizados, viene algo muy importante y ya viene la parte biológica. En la biodescodificación y todas sus ramas, como hablamos al principio, eh, hay personas que trabajan solo esta parte de transgeneracional, solo el proyecto sentido o estas dos, pero hay otras personas, y yo por ser médica, pues trabajo también la parte biológica, que fue el legado que nos dejó el doctor Hammer. El doctor Hammer fue un médico alemán que tuvo más de 60.000 casos registrados, documentados, cómo había un imprinting en el cerebro y tiene imágenes tomográficas de cómo se formaban unas dianas en el cerebro y de acuerdo a ese lugar del cerebro, cómo se conectaba con una parte de nuestro cuerpo y según esa parte embriológica tenía una respuesta de supervivencia, ¿cierto? No vamos a entrar en detalle porque también sería como un tratado de todo esto. Es extenso, es complejo de entender, y la idea es que sea muy sencillo y muy fácil y entiendan por qué el cuerpo funciona así. Entonces Hammer decía que hay 5 leyes que permiten explicar por qué nos enfermamos. El trato principalmente personas con cáncer, porque como les contaba ahorita, él y su esposa sufrieron de un cáncer después de la pérdida de un hijo. Entonces él dijo, no es normal que se muere nuestro hijo y los dos terminamos con un cáncer. Y empezó a investigar en ellos mismos y luego empezó a investigar en sus pacientes, a documentar, hasta que lo vetaron, clausuraron, todo eso. Sin embargo, su legado pues quedó, ya hay varias corrientes que han empezado como a retomar sus investigaciones y corroborar. Sin embargo, no hay mucho aporte económico pues como para estas investigaciones porque todavía no está muy bien visto. Entonces, el que dice, la primera ley dice que para que suceda lo que llamamos enfermedad, debe haber algo que se llama un bioshock, ¿cierto? Que es una situación, una experiencia, algo que vivimos muy fuertemente. Y yo les digo algo, a cada rato, yo creo que todos los días vivimos situaciones fuertes, que me asusté porque casi me choco, que me asusté porque casi me caigo por las escaleras, que me dieron una noticia X o Y que no me gustó. Sin embargo, no todas esas situaciones angustiantes y estresantes generan un bioshock.
¿Cuáles son esas situaciones que nos generan un bioshock? Son las que tienen tres características. La primera es que se vive en soledad, ¿cierto? Que yo digo, eh, esto que sucedió, me siento completamente solo. O que se vive en silencio, o esto que me pasó no se lo puedo contar a nadie, ¿cierto? Que no tengo como una red de, o sea, no es que no tenga, es que yo percibo que no tengo una red de apoyo. Lo segundo es que es inesperada, que te cogió de imprevisto, ¿cierto? Que tú estabas normal en tu vida y ¡pam! Llegó, cayó y tú dijiste, wow, ¿de dónde salió esto? ¿Listo? Y lo tercero es que en ese momento tú no tienes las herramientas para responderlo, resolverlo, ¿cierto? Tú te sientes sin salida, sientes una sensación de muerte, que tú dices, pues pucha, esto sobrepasa mi capacidad en todos los sentidos. Entonces, con esas tres características, en tu inconsciente queda grabada esa información. ¿Por qué se graba? Porque se ve como una situación de muerte, porque se ve como una situación en la que nuestra vida se pone en riesgo. Entonces, nuestro inconsciente que dice, ojo, cuando pase esta situación, o como esta situación está activa, tengo que generar unos mecanismos fisiológicos en mi cuerpo y de comportamiento para salir de esta situación. Y es ahí donde nuestro cuerpo empieza, entre comillas, a funcionar mal o empieza a generar una reacción que vemos o como tumoración o como ulceración o como un síntoma, pero es que nos está mostrando que hay algo que hay que resolver ahí. Y ese imprinting, en los primeros días, si uno logra tomarle imágenes al cerebro, se ve una diana en el cerebro, en la parte correspondiente con el cuerpo y con la capa embrionaria, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, la segunda ley, para que no la hagamos muy complicada, dice que hay dos fases principales, ¿cierto? La fase de conflicto activo y la fase de resolución. Esas dos fases duran lo mismo. Entonces, si yo paso 10 años en un conflicto activo, voy a pasar 10 años en un conflicto, en una etapa de resolución. Y esa etapa de resolución tiene también, por decirlo así, dos etapas. Una que se llama conflictolisis A, que es como una parte inicial en que se presentan los síntomas. Luego viene una crisis epileptoide, que es como la recaída de la enfermedad o de la situación, que te dice, bueno, tiene la oportunidad ya de sanar eso. Y ahí, si lo sanamos, baja y empieza la fase de recuperación, que la fisiología vuelve todo a lo normal. Entonces, esta segunda ley, lo que quiero que se graben, sobre todo, es que hay unos tiempos y muchas veces lo que necesitamos es comprensión y paciencia de las situaciones que estamos viviendo y aminorar algunos síntomas mientras tu cuerpo va recuperando esa fisiología normal. La tercera nos habla de cómo desde la embriología, desde nuestras capas embriológicas, eh, nuestros tejidos se van a comportar según ese bioshock, según esa programación biológica que se activa, ¿cierto? Ya sea generando más tejido o ulcerando el tejido porque necesita captar más, necesita abrir espacio. Entonces, dependiendo de esa capa embrionaria, vamos a tener la respuesta en nuestro cuerpo. Y eso nos va a ayudar a guiar el interrogatorio, a dónde debemos ir, a dónde debemos llegar, para entender esos síntomas que nos está mostrando el cuerpo. La cuarta es que dice que cuando ya viene ese proceso de sanación y de reparación, cuando ya el conflicto está resuelto, vienen unos microorganismos que también van a depender qué tipo de microorganismos vienen en qué capas embrionarias, depende del tejido pues que tengamos. Y esos microorganismos lo que van a hacer es reponer o recoger ese tejido que ya no nos sirve. Entonces muchas veces vemos las infecciones como malas. Ojo, no quiere decir que no vamos a usar antibióticos, que no vamos a tomar algo para la fiebre, que no vamos a modular esa respuesta. No, es muy importante aquí tener en cuenta
que podemos pasar por ese proceso, entre comillas, de infección, modulando esa respuesta de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que no haya más daños en otras partes, porque esa respuesta también nos puede llevar a un bioshock o a más deterioro. Entonces es encontrar ese balance. Por eso es tan importante tener en cuenta todas esas leyes, todo esto que vimos antes del autoconocimiento para saber cómo guiar y llevar el manejo. Y desde mi parte, pues como médica, también incluyo herramientas de la medicina funcional principalmente, pero como lo hablamos en el capítulo pasado, la medicina funcional no excluye los tratamientos convencionales. Simplemente eh, quiere retornar a la fisiología normal para dejar de usar todos esos medicamentos y químicos que estamos usando. ¿Listo? Y la quinta ley de Hammer dice que toda enfermedad, toda situación que nos pasa, el al ser médico, lo enfocamos más en el proceso físico, es, es un proyecto especial de supervivencia. Lo que veníamos hablando ahorita, todo lo que pasa en nuestras vidas, que vemos como malo, que nos pone, que nos genera como un reto, que nos saca de nuestra zona de confort, es simplemente un proceso especializado de supervivencia. ¿Para qué? Para nosotros trascender y aprender a vivir mejor. Entonces, esto es como lo que les quería traer hoy, como esa unión que tiene la biodescodificación con muchas áreas, ¿cierto? Incluso, pues desde mi lado, no puedo excluir el área de la medicina, pero si nos ponemos a ver, la biodescodificación incluye muchas disciplinas, como la física cuántica, como la física, como la química, la genética, la epigenética, la biología molecular, la fisiología, para entender muy bien no solo esos patrones de pensamiento, sino esos patrones de comportamiento, esa gestión de emociones y cómo se traduce en nuestro cuerpo y en nuestras expresiones de vida. Y aquí es la perla que les quiero regalar, que es muy bonito, que bueno, no, ya todo está dicho, pero nunca, nada en la vida está todo dicho. Y es que en esta última semana estoy estudiando y recibiendo unas clases de marketing y el marketing usa esto para vender. Entonces, Instagram, Facebook, TikTok, ya no sé, hay muchas redes sociales hoy en día, eh, tienen, conocen estas bases súper bien, conocen nuestra fisiología hormonal a la perfección. ¿Para qué? Para saber cómo venderte, cómo mantenerte activado en su red. Entonces ahí es donde entra y donde vemos tangiblemente esto que les acabo de contar desde el mercadeo. Porque desde el mercadeo podemos ver que al activar unos botones en tu cerebro de gratificación, de satisfacción, de unión, de conexión, de amor, te permite tener unos patrones de conducta, sea hacia la compra, sea hacia el mantenerte conectado en la red o sea hacia querer tener una interacción. Y eso te va a generar placer, bienestar y en algunos momentos también te puede generar estrés y ansiedad. Entonces miren qué tan bonito como a través de una disciplina que uno diría que nada que ver con el marketing, se puede evidenciar y tener claro que las emociones, los sistemas de pensamiento y esos patrones de comportamientos nos generan a nosotros lo que somos, ¿cierto? Las acciones que tomamos y la fisiología que pasa en nuestro cuerpo. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Espero que no haya sido muy denso porque en realidad la biodescodificación es maravillosa, pero como les contaba, abarca tantas cosas que a veces se vuelve complejo unirlas, a veces es complejo de entender, sin embargo traté pues como hacer ese hilo conductor y que fuera más digerible y que logren entender
qué es lo que hacemos, cómo lo abordamos aquí desde My Golden Life, cómo son las consultas, también los programas, cómo los diseñamos a raíz de todo esto y que se animen a seguir participando. Si alguien tiene alguna duda, algún aporte, súper bienvenido. Si no, eso es todo por hoy. Y muchas gracias por participar, por estar aquí hasta ahora. Aquí por lo menos está lloviendo muchísimo a plena hora de almuerzo. Así que no, por aquí no hay preguntas, así que quedamos así. Muchísimas gracias a todos por estar acá y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 12 del mediodía, para recibir estas píldoras de salud y que empecemos a crecer y a sanar todos juntos. Mil gracias y nos vemos.